patología cardiológica que es muy frecuente entre nuestro medio. ¿Qué le pasa al pericardio si se inflama? Pues va a generar una serie de trastornos clínicos y eléctricos y muchas de las veces también trastornos hemodinámicos. Por ejemplo, si hablamos nosotros de las causas de la pericarditis, creo que pues hay que pensar en causas diversas, como por ejemplo las enfermedades virales, ¿sí? Hay causas virales, como ya se mencionó, causas infecciosas, y cuando hablamos de procesos infecciosos por bacterias, por hongos, obviamente por virus, por trastornos físicos, químicos, ¿sí? Traumáticos, isquémicos también, ¿sí? Oncológicos, problemas renales, la misma falla cardíaca. Entonces, como ustedes ven, pues hay una cantidad impresionante de causas que van a generar una inflamación del pericardio, y como las causas son también muy diversas, pues vamos a tener una sintomatología también diversa, que creo que no es muy difícil de diagnosticar, y los exámenes que nos van a acompañar a este diagnóstico preciso, pues también no son muy sofisticados, que digamos, ¿sí? El cuadro clínico pues va a depender también de esa agudeza de esta patología, y para hablar de una pericarditis aguda o una pericarditis crónica, pues tiene que pasar un tiempo, como todas las enfermedades que son catalogadas agudas o crónicas, y una pericarditis se hace crónica pues cuando pasaron 3 meses, ¿ah? 3 meses posterior a esto, bueno, ya llamamos una pericarditis crónica, que existen, por supuesto, ¿sí? Y también cuando se habló de la anatomía del corazón, se dijo que, bueno, ¿y cuánto líquido de pericardio hay de manera normal? Y decíamos que esto es así medio controvertido, pero pues se toma en cuenta que entre 50 a 100 mililitros, y bueno, dejamos como un promedio de 50 mililitros, ¿sí? Después de esto ya es un derrame pericárdico, y que puede tener consecuencias muy impresionantes e importantes si este es agudo o si es crónico. Una pericarditis crónica puede ser incluso de un derrame importante y con una sintomatología muy escasa. Y una pericarditis aguda con un derrame pericárdico no tan severo puede ser muy grave, porque la evolución es muy temprana, ¿sí? Entonces, vamos a ver por ahí, ayer presentaban una imagen de un estudio de ecocardiograma, donde se veía un derrame importante, y el paciente puede estar hablando de la clasificación de la función cardíaca, pues en una clase funcional 1, a pesar de un gran derrame, ¿sí? Entonces, la clínica nos parece que es muy importante, y el grupo de edad que esta patología puede afectar de una manera también quizá de interés estadístico y de interés clínico. En los jóvenes creo yo que son mucho más común que haya una pericarditis, porque bueno, las infecciones virales son comunes en todos, pero una simple resfriado puede ser causa de una pericarditis, la aplicación de una vacuna, ¿sí? Enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Cualquier cosa de esta nos puede dar una pericarditis. Y el cuadro clínico, bueno, como ya también se menciona, que es muy importante, no todo lo que duele en el pecho, jóvenes, tiene que ser forzosamente el corazón, ¿sí? Y hay características clínicas que son de interés para determinar si el problema que estamos viendo desde el punto de vista dolor, ¿sí?, es cardíaco o es otra cosa, ¿sí? Entonces, el dolor es una característica de las enfermedades cardiovasculares, y entonces la pericarditis, bueno, es un dolor, ¿sí? Sí, pero es un dolor que tiene sus propias características de presentación, y entonces cuando duele el pecho y el dolor es opresivo,
es retroesternal, lo provoca la actividad física, causa disnea, se irradia hacia los hombros, hacia el cuello. A lo mejor no estamos pensando en una pericarditis, seguramente estaríamos pensando en un cuadro isquémico coronario. Y en la pericarditis, bueno, es un dolor mucho más agudo, un dolor que se presenta con ciertos movimientos al toser, al inspirar, y calma con algunas posiciones que ya también hay que estarlas tomando muy en cuenta. Y, por ejemplo, ponerse un poco, pues echar el cuerpo hacia adelante, mejora un poquito la sintomatología. Y como toda característica de investigación en medicina, bueno, pues la historia clínica va a ser la parte importante para tener nosotros pues un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico preciso de esta patología, ¿sí? Entonces, el dolor, pues es un dolor que puede ser un punzante, ¿sí? Que no se irradia, ¿sí? Que es un dolor continuo, ¿sí? Y ante toda manifestación clínica, pues vamos a tener estudios de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, la placa de tórax, y la placa de tórax pues va a ser un estudio importante en este sentido, pero que en un derrame agudo, pues podemos tener una placa de tórax normal, porque ya dijimos que si tenemos una colección de líquido no más de 100 mililitros, 150 mililitros, pues no vamos a ver nada de alteraciones en la placa de tórax. Pero si vemos imágenes como estas que están aquí en garrafa, que se llaman, vemos una cardiomegalia, y cardiomegalia es un corazón grande. Pues aquí esto es una cardiomegalia como tal, seguramente no lo es, porque vemos sí grande la imagen, pero esa imagen está en esta condición porque tiene líquido a la periferia, y el corazón como tal pues puede ser de tamaño normal, ¿de acuerdo? ¿Sí? El otro estudio que vamos a tener en cuenta pues es el electrocardiograma. Si el electrocardiograma en un paciente con una pericarditis va a tener características también muy especiales, no solamente si hay derrame, ¿sí? Porque vamos a ver elevación del segmento ST, ¿sí? Y la elevación del segmento ST en el electrocardiograma de un paciente con una pericarditis tiene una característica fundamental. Esa elevación no es mayor a 1 milímetro, ¿sí? La elevación del segmento ST no mayor a 1 milímetro, cuando mucho llega a 2 milímetros, ¿sí? Y no es por regiones anterior o la región inferior o lateral del corazón, sino es prácticamente en todas las derivaciones. Tenemos una elevación del segmento ST de 1 milímetro, no más de 2 milímetros, ¿sí? Porque si esto es más de 2 milímetros, entonces seguramente ya no estamos observando una característica electrocardiográfica de una pericarditis, seguramente de una lesión miocárdica, ¿sí? O un infarto, por ejemplo. Y el infarto se da en regiones, ¿sí? La región inferior, por ejemplo, de 2, de 3 ABF, por decir algo, cosa que en la pericarditis es prácticamente en todas las derivaciones. ¿Qué más vamos a ver? En el electrocardiograma, si este derrame pericárdico es muy importante, vamos a ver lo que llamamos nosotros alternancia eléctrica. Y la alternancia eléctrica es que no todos los complejos del electrocardiograma van a tener el mismo voltaje, unos van a ser más chiquitos, otros más grandes, y esto te da una característica puedes decir con eso que tienes un derrame pericárdico muy importante porque estás teniendo alternancia eléctrica. ¿De acuerdo? Sí. Y ¿qué más podemos ver en el trazo electrocardiográfico? Pues muchas de las veces vemos taquicardia, ¿sí? Entonces, taquicardia, elevación del ST no mayor a 1 milímetro, a 2 milímetros, una alternancia eléctrica, un paciente que llega con dolor que es continuo, y que hace una semana tuvo un cuadro gripal o un cuadro viral por cualquier otra situación, pues podemos pensar
que este paciente está cursando con una pericarditis, ¿sí? Entonces, creo que es común esto. El diagnóstico yo considero que no es tan complicado, ¿sí? Y el tratamiento ya también lo mencionaban, el tratamiento es con AINES, hay que dar antiinflamatorios, y aquí los antiinflamatorios, pues hay diversos, y si el paciente no tiene contraindicación, pues damos antiinflamatorios a dosis muy altas, ¿sí? Y por tiempo prolongado, ¿sí? Las dosis de ácido acetil salicílico, de ibuprofeno, de cualquier otro AINE, pues siempre van a ser dosis altas. Por ejemplo, si hablamos del ácido acetil salicílico, usamos hasta 2 o 3 gramos por día, a ver qué estómago aguanta, ¿sí? Y por tiempo prolongado. Y tiempo prolongado pueden ser incluso hasta 3 o 6 semanas, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes esta situación, pero ese es el tratamiento de la pericarditis. Ahora, también tenemos el uso de los esteroides. También con mucha precaución lo vamos a usar, siempre y cuando se cumplan los criterios para esto, porque ustedes deben recordar que el mejor antiinflamatorio que tenemos hasta ahora son los esteroides, ¿sí? Y en algunos pacientes de estos se pueden usar. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una pericarditis importante y tiene una enfermedad autoinmune, ¿sí? Como las causas de pericarditis también, y enfermedad autoinmune puede ser, no sé, artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, síndrome antifosfolípido, cualquiera de eso, pues podemos usar los esteroides y con un resultado pues bastante atractivo, ¿sí? Entonces, pues este es un tema yo creo que de mucho interés porque es frecuente, ¿sí? Porque sus secuelas no siempre son secuelas graves, pero cuando las generan, por supuesto que son de mucho interés clínico porque van a generar allí una alteración a la función básicamente diastólica del corazón. La función sistólica no se ve comprometida y la función diastólica sí, porque este pericardio le van a pasar pues allí algunas alteraciones hemodinámicas y tendremos entonces un paciente con disnea que tuvo una pericarditis y que ahora está teniendo un cuadro restrictivo, ¿sí? Al llenado ventricular, ¿sí? O constrictivo, ¿sí? Por ejemplo, digo, deben tener por ahí alguna imagen radiográfica donde se ve en una pericarditis infecciosa, o puede ser por bacterias o viral, cómo se calcifica el pericardio y cuando este corazón llega en su ciclo de diástole, bueno, pues la sístole se lleva a cabo muy bien, pero la diástole pues tiene una restricción al llenado y entonces aquí se ve en esa radiografía, parece que se ve ahí algo en el perfil izquierdo, ¿sí? Y en la lateral se ve perfectamente bien cómo ese cascarón ahí que se le forma al corazón, pues es un problema importante, grave, ¿sí? Porque este paciente va a tener una buena función sistólica, pero una muy mala función diastólica. Y bueno, pues aquí cuando se habla del tratamiento de estos casos, casi siempre se hace ahí, además de una ventana pericárdica que se puede hacer al principio, pues hay que ir a hacer una pericardiectomía, básicamente, ¿sí? Quitarle el pericardio a ese corazón y entonces el paciente mejorará desde el punto de vista hemodinámico, ¿sí? Entonces, además de una radiografía, de un electrocardiograma que le vamos a hacer a este paciente como diagnóstico de una pericarditis, bueno, pues antes que nada también hacemos exámenes de laboratorio. Y en los exámenes de laboratorio pueden ser normales, ¿sí? Exceptuando quizá hay un paciente con algún proceso infeccioso importante, quizás la parte de laboratorio que vamos a tener pues más evidente sería una, pues a veces leucocitosis, ¿sí?
Si es un paciente de edad avanzada, a lo mejor tenemos leucopenia. ¿Sí? Acuérdense ustedes que los pacientes geriátricos no siempre van a responder de la misma forma que el paciente joven en cuanto a un proceso infeccioso con elevación de leucocitos, sino más bien hacen leucopenia, ¿sí? Y eso es, pues eso es de tomarse en cuenta. Entonces, los exámenes de laboratorio, la velocidad de sedimentación puede estar importantemente alterada, ¿sí? Pero en general no tenemos a veces muchos datos que nos den alguna evidencia de que el paciente está con una pericarditis, ¿sí? También, pues el estudio no es que sea el estándar de oro, pero vamos, es el que se usa con mucha frecuencia porque es fácil de hacer, porque está al alcance de prácticamente todos, es el ecocardiograma, ¿sí? Y en el ecocardiograma, pues vamos a ver el pericardio sobre todo. Dijimos que el pericardio es una capa que no mide más allá de 3 milímetros, la podemos medir a través del ecocardiograma, podemos ver los derrames que se puede, la colección de líquido, podemos calcular ese líquido a través del ecocardiograma y fórmulas para hacerlo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues son estudios de interés, fáciles de hacer, y pues con eso yo tengo el diagnóstico preciso, y también probablemente incluso hasta la etiología de ese derrame pericárdico, ¿sí? La resonancia magnética, en fin, hay otros estudios, pero yo creo que el ecocardiograma es el estudio que no deja duda, ¿sí? Y si yo hago la correlación, cuadro clínico, dolor torácico, taquicardia, electrocardiograma con una taquicardia sinusal, con elevación del segmento ST, prácticamente en todas las derivaciones, una placa de tórax que pudiera ser normal, ¿sí? Un ecocardiograma, bueno, pues creo que ya el diagnóstico será seguramente muy, muy preciso, ¿sí? La auscultación de estos pacientes, bueno, se menciona muchísimo de que en el paciente con un derrame pericárdico voy a tener una característica auscultatoria, pues casi como de un rechinido, ahí sí se dice, ¿no? Del corazón. Créanme que yo he auscultado no sé cuántos miles de corazones y solamente una vez oí algo parecido a un rechinido de silla de montar, como se dice, ¿no? Yo no he escuchado así ese ruido en un paciente con pericarditis, y créanme que he visto y he escuchado muchas y nunca una característica así. Sin embargo, se menciona, ¿sí?, esa situación, pero ¿qué es lo más importante en la auscultación? Pues además de eso que se dice, ¿cómo van a estar los ruidos del corazón? Disminuidos en esa intensidad de un ruido normal que estamos acostumbrados a oír, van a estar disminuidos porque, bueno, en el derrame, en esa cantidad de líquido, pues la transmisión del ruido pues va a ser menor, ¿sí? Pero si es un paciente que tiene un derrame escaso de, no sé, 150 mililitros, pues vamos a escuchar un corazón prácticamente normal, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, siendo un repaso rápido de todo lo que tenemos que tener en cuenta, creo que después de la plática esta, y si hay pues más dudas, pero creo que no nos va a dejar mucho pues como para no hacer diagnóstico, o por lo menos sospechar un diagnóstico de una pericarditis, ¿sí? No hay que perder de vista las múltiples, pero creo que no hay patología alguna que tenga tantas causas como la pericarditis, ¿sí? Causas diversas, casi cualquier cosa te puede dar pericarditis, y bueno, pues eso creo que es digno de tomarse en cuenta, ¿sí? No sé si hasta aquí algún comentario de lo que ya han visto hasta ahora. Doctor, yo tenía una pregunta. Es que mientras estaba buscando en lo del electrocardiograma, sí decía que iba a haber una elevación difusa en casi todas las derivaciones del ST,
pero que específicamente en la derivación ABR y B1 se iba a invertir, que iba a estar, pues sí, no se iba a presentar esta elevación. Y en cuanto al segmento PR, que decía que era como característica que se iba a deprimir, se iba a pasar en casi todas, menos en la derivación ABR. No sé si esté bien o no. Hay criterios y hay características propias del electrocardiograma en cuanto a patologías de inflamación del pericardio, como es el caso. Por ejemplo, en la derivación ABR, ¿sí? Acuérdense ustedes que allí hay una característica donde la onda P es negativa, ¿sí? Negativa de manera normal y ausencia de R en un ABR normal, ¿sí? Y entonces, sí es cierto que ahí no vamos a ver pues, muchos cambios, y la depresión del segmento PR, ¿sí? Tiene una característica de ser descendente, ¿sí? Ahora sí que viene como de arriba hacia abajo, ¿sí? Esta característica, pues la verdad es que no es tan común como la elevación del segmento ST, pero es cierto eso, o sea, se menciona así, pero la característica más importante, y ojalá nos toque ver por ahí algún paciente algún día con ustedes de una pericarditis, créanme que si no llegan, lo que más vamos a ver pues es la elevación del segmento ST, ¿sí? Excepcionalmente también podemos ver prolongación del PR, por ejemplo, ¿sí? Es raro, pero se pueden ver. Acuérdense que aquí hay cambios eléctricos importantes en esta patología. Cierto eso, aunque lo insisto, y yo creo que ese concepto hay que llevárnoslo, lo más importante no es que sea esto que estamos aquí viendo, lo más importante sin duda es la elevación del segmento ST. Y la otra parte que no debemos perder de vista es la alternancia eléctrica. Esa es, créanme que es muy común y prácticamente ese es el diagnóstico con un electro de esas condiciones. Gracias, doctor. Si no hay comentario, vamos a seguir con la revisión del tema. Y al final hacemos algún otro observación. Sí, gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar ahora con derrame pericárdico, que es una de las enfermedades que conforma pues las enfermedades que suceden en el pericardio. La siguiente, por favor. Bueno, esta enfermedad puede desarrollarse en pacientes con prácticamente cualquier afectación pericárdica. Es como una consecuencia, por ejemplo, con el tema que vimos anteriormente de pericarditis, una persona con pericarditis puede desarrollar posteriormente un derrame pericárdico. Y como lo veíamos desde la clase anterior, en el espacio pericárdico normalmente se dice que hay entre 15 y 50 mililitros de líquido. Entonces, cuando hablamos de más de 50 mililitros de líquido en el pericardio, podemos pensar en un derrame pericárdico. Pero como, bueno, más adelante vamos a ver que se divide dependiendo la cantidad de líquido que hay. Como un lubricante para el corazón, reduce la fricción y es producido por las células mesoteliales. La siguiente. En cuanto a la fisiopatología del derrame, se va a ver un aumento del volumen de líquido pericárdico, lo que va a provocar que disminuya la flexibilidad del pericardio y a su vez, y conforme pasa el tiempo, el grosor del miocardio va a disminuir y va a aumentar la velocidad de instauración. Se puede dividir en agudo, subagudo y crónico y está relacionado con la cantidad de estiramiento. Por ejemplo, si la capacidad de estirarse es mayor, entonces significa que el derrame se va a desarrollar lentamente. A la inversa, si la capacidad de estiramiento es menor, entonces el derrame se está desarrollando rápidamente. La siguiente. Ahora, cuando la presión intrapericárdica aumenta demasiado, va a impedir el llenado cardíaco normal. También va a haber una función cardíaca deteriorada y con el paso del tiempo esto se puede convertir en un taponamiento cardíaco que veremos más adelante.
La siguiente. Ahora, etiológicamente, los derrames pericárdicos se dice que son idiopáticos porque es un poco difícil encontrar una causa específica, pero dentro de todas las causas encontramos esta. Puede ser debido a una pericarditis aguda, ya sea de origen viral, bacteriano, puede ser tuberculoso o idiopático, también debido a una enfermedad autoinmune, como sería la artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, entre otros, después de un infarto al miocardio, de algún traumatismo torácico agudo. También puede indicarnos malignidad, puede ser debido a radiación mediastínica, a insuficiencia renal con uremia, mixedema, disección aórtica y medicamentos seleccionados, que son algunos. La siguiente. Ahora, datos clínicos específicos realmente no van a existir a menos que el derrame ya esté un poco más avanzado. Pero si hacemos un electrocardiograma vamos a encontrar lo que el doctor ya mencionaba anteriormente, que sería taquicardia sinusal, segmento QRS de bajo voltaje y alternancia eléctrica, que como nos mencionaba el doctor, la alternancia eléctrica es una variación en los voltajes. Entonces esto nos puede empezar a dirigir a esta patología. La siguiente. Ahora, si vemos taquicardia sinusal y el segmento QRS de bajo voltaje, nos puede indicar taponamiento cardíaco, pero con diferentes etiologías. No siempre que sea solamente de derrame pericárdico. Puede ser provocado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por alguna cirugía previa, ya dicho derrame pericárdico, aquí lo voy a corregir, y alguna miocardiopatía. En cambio, si encontramos alternancia eléctrica con taquicardia sinusal, este es un dato ya muy específico de derrame pericárdico con taponamiento cardíaco y se tiene que actuar de urgencia. La siguiente. Ahora, aquí tenemos una radiografía donde vamos a encontrar signos muy parecidos. Cuando los derrames son pequeños, generalmente no vamos a encontrar datos radiográficos significativos, pero si el derrame ya es más grande o moderado, aquí ya podemos encontrar la silueta cardíaca agrandada, que como lo mencionaba Caro anteriormente, es un signo que se le conoce como el signo de la cantimplora, y es cuando el corazón se ve agrandado y el mediastino superior se ve aparentemente normal. Lateralmente podemos encontrar el signo de la galleta Oreo, donde se va a ver una densidad radiopaca entre grasa. Y en los derrames pericárdicos más grandes, ahí sí definitivamente la silueta cardíaca se ve demasiado agrandada. La siguiente. Ahora, para diagnosticar el derrame pericárdico tenemos que tomar 3 puntos en cuenta. El primero es confirmar que estamos hablando de un derrame pericárdico. El segundo es evaluar el impacto hemodinámico que este está teniendo y después la causa del derrame pericárdico, que como lo decía, generalmente es idiopática, pero podemos buscarle para ver más o menos cuál es la etiología. Ahora, en caso de que sospechemos de derrame pericárdico, en cualquiera de las situaciones, tenemos que hacer estudios que evalúen. Por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad pericárdica, tenemos que hacer los estudios ya mencionados y que ahorita les voy a mencionar también, para ver si se trata de un derrame pericárdico. La siguiente, Caro. Gracias. Ahora, hablando del primer punto, para confirmar que es un derrame pericárdico, podemos hacer diferentes estudios. Uno es el electrocardiograma, que como ya lo vimos anteriormente. Otro es la radiografía de tórax. Otra es la ecocardiografía bidimensional, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. En el caso de la ecocardiografía, vamos a evaluar el tamaño, si es que hay un derrame, vamos a evaluar el tamaño de su distribución, la distancia a la que está para ver dónde podemos hacer las punciones, que sería como para también diagnóstico y terapia. Y en el caso de encontrar acumulación de líquido por encima de la aurícula derecha, esto ya es un dato muy específico también de derrame pericárdico. Aquí tenemos como 2 imágenes
donde se puede ver, bueno, ahí lo indican las flechitas, más o menos donde podemos encontrar el derrame, que generalmente se encuentra posterior, pero cuando el derrame se hace más grande se puede volver anterior al ventrículo derecho. La siguiente. Ahora, también podemos evaluar los biomarcadores cardíacos que se van a ver aumentado en caso de que el paciente sí tenga un derrame pericárdico. Y también podemos evaluar el derrame pericárdico gracias a la ecocardiografía. Hablamos de un derrame pequeño cuando es de aproximadamente 50 a 100 mililitros. Como lo decía, se ve en la parte posterior, va a ser de menos de 10 milímetros de grosor y se ve una separación mínima. En el caso de los derrames moderados, va a ser de 100 a 500 mililitros y también se va a ver en la pared posterior, y el espacio libre de eco, que es donde se ve que hay líquido, va a ser de 10 a 20 milímetros. Y en el caso de los derrames grandes, es mayor a 500 mililitros, se va a ver circunferencialmente y el espacio de eco es superior a 20 mililitros. La siguiente. Entonces, bueno, en sí el líquido pericárdico va a aparecer en el ecocardiograma como un espacio colúcido. Se va a ver en la parte del epicardio y durante ¿la puedes pasar a la anterior, Caro, por favor? Otra anterior. Aquí vemos que en las imágenes está dividida en sístole y en diástole. En el caso de la sístole ventricular, puede verse pequeñas acumulaciones que nos pueden indicar solamente líquido fisiológico, y por lo general el derrame se observa, como les decía, en la parte posterior. Ya, la siguiente, por favor. La otra. Aquí. Bueno, ahora el siguiente punto a evaluar, decíamos que era el impacto hemodinámico que el derrame está teniendo. Puede que no esté teniendo ningún impacto, puede que ya esté causando un compromiso leve, que ya estemos en un taponamiento cardíaco o que ya estemos en riesgo de un shock y colapso circulatorio. Vamos a evaluar ciertos parámetros que determinen el grado del compromiso hemodinámico, y dentro de estos está el volumen del líquido pericárdico, la velocidad con la que se acumula el derrame y si el pericardio está cicatrizado o adherente. La siguiente. Ahora, en el punto número 3, que era evaluar la causa del derrame pericárdico, debemos tomar en cuenta datos clínicos que, como lo decía, no son muy específicos o incluso puede que no existan, y también se deben tomar en cuenta las siguientes características: el tamaño del derrame, la presencia o ausencia de taponamiento cardíaco, que es la consecuencia más común, y si existen signos inflamatorios como dolor torácico, roce pericárdico, que igual Caro se los mostró en un audio ayer, si el paciente presenta fiebre o elevación difusa del segmento ST. Esto nos podría estar orillando a que la causa es una pericarditis aguda idiopática. La siguiente. Ahora, también podemos hacer otro tipo de análisis ya con el líquido, que puede ser el análisis como tal del líquido o una biopsia del pericardio. En el análisis del líquido vamos a hacerlo cuando el paciente esté sometido a pericardiocentesis terapéutica. También cuando ya presente un cuadro clínico que nos empiece a orillar a una pericarditis purulenta o tuberculosa o neoplasia. Cabe mencionar que cuando un paciente debuta con taponamiento cardíaco es importante descartar una neoplasia. Y también vamos a hacer este análisis de líquido pericárdico cuando sea un paciente con derrames de moderados a grandes y que sea una etiología desconocida y además ya se le haya dado un tratamiento y el paciente no responda a Los estudios que más se utilizan para evaluar el líquido pericárdico es la tinción de Gram y cultivo de bacterias y hongos, una citología, el cultivo de micobacterias junto con adenosina desaminasa, interferón gamma o lisozima y la PCR. La siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a tomar los siguientes aspectos. Primero, si existe presencia o no de taponamiento cardíaco, porque como les decía, es una urgencia.
También vamos a diagnosticar y a tratar enfermedades subyacentes. También tomar en cuenta el manejo inicial de grandes derrames en pacientes que son asintomáticos y el manejo inicial con pacientes con derrames crónicos a grandes y además que sean idiopáticos. La siguiente. Entonces, tenemos dos técnicas. Una es la pericardiocentesis percutánea y la otra es la pericardiectomía quirúrgica y drenaje. La más utilizada es la pericardiocentesis percutánea. Se utiliza como guía una fluoroscopía, aunque últimamente en el artículo que leí decía que ya se utilizaba más la ecocardiografía porque tiene diversas ventajas sobre la fluoroscopía. Por ejemplo, monitorear la posición de la aguja durante la punción es de forma más fácil y además conviene más que la fluoroscopía. También el paciente no se encuentra expuesto a radiación y se utiliza solución salina en vez del contraste radiopaco que se utilizaría en la fluoroscopía. Entonces se dice que ya últimamente como que es la mejor opción la ecocardiografía, aunque todavía se utiliza la fluoroscopía. También bueno, ya que regresando a la pericardiocentesis, va seguida de un drenaje cutáneo gracias a un catéter. Y aquí viene una imagen. En el caso de la pericardiectomía, se podría decir que es como más invasivo, se utiliza menos, pero se utiliza en ciertos casos. Por ejemplo, cuando el derrame pericárdico se vuelve a acumular después de ya un drenaje percutáneo, que al paciente ya se le realiza una pericardiocentesis y no responde bien, entonces ya podemos pensar en una pericardiectomía. También cuando el derrame es loculado, cuando se desea hacer una biopsia y en pacientes con coagulopatías. La siguiente. Ahora, en el caso del manejo inicial de grandes derrames en pacientes asintomáticos, se debe tomar la muestra de líquido pericárdico para poder diagnosticar. También se debe monitorizar hemodinámicamente, se deben hacer estudios ecocardiográficos, se decía que se hacen cada 5 a 7 días, dependiendo del caso. También es muy importante evitar la depresión de volumen y cuando ya progresa a taponamiento cardíaco se debe realizar un drenaje de líquido pericárdico. Ahora, en el caso de los derrames crónicos, se puede hacer una pericardiocentesis, pero se debe tomar precaución porque podemos provocar un taponamiento cardíaco. Y si el derrame vuelve a acumularse, entonces aquí se puede realizar ya la pericardiocentesis o pericardiectomía. Generalmente la pericardiectomía se realiza ya en pacientes con derrames sintomáticos y que además ya se lleva un tratamiento y no responde de forma efectiva. La siguiente. Ahora, en el caso de ya que se decide hacer una pericardiocentesis, antes de realizarla debemos hacer un estudio ecocardiográfico donde debamos confirmar la presencia del derrame, la ubicación en la que está, el tamaño y determinar si está loculado o no. Eso es muy importante. También esto nos va a ayudar para determinar por dónde podemos realizar el proceso y pues de forma más efectiva. También se debe realizar un perfil de coagulación y recuento de plaquetas al paciente antes de realizar este procedimiento. Esto es muy importante porque si el paciente tiene alguna coagulopatía o está bajo un tratamiento con anticoagulantes, corre un gran riesgo de que se produzca una hemorragia después de este proceso. La siguiente. Ahora, ya en cuanto a la técnica, lo puse como muy plano, por así decirlo, porque sí es algo extensa. Hay 3 puntos en los que se puede realizar la inserción. Uno es en el vértice cardíaco, que está aproximadamente en el quinto espacio intercostal. Otro es de forma paresternal de cualquier lado del esternón. Y también la que se utiliza mucho es la subgifoidea, pero dicen que la más conveniente es la del vértice cardíaco. Entonces, lo primero que se hace
es, en el caso de la punción en el vértice cardíaco, es insertar la aguja y dirigirla paralelamente al eje longitudinal del vértice izquierdo hacia la válvula aórtica. En el caso de la inserción paraesternal, la punción se va a realizar a 1 centímetro lateral del borde esternal. Y bueno, ya que se realizó esto y ya estamos en el espacio pericárdico, se va a insertar el catéter en espiral y en este momento se debe de medir la presión pericárdica y se debe estar midiendo constantemente. Aquí es donde ya se inicia a aspirar el líquido y se va a dejar de hacer hasta que la presión pericárdica sea a menos de 5 milímetros de mercurio. La siguiente. Bueno, hasta aquí alguna duda o no sé si el doctor quiera hacer alguna aportación. No, continúa. Ok, bueno, ahora vamos a ver lo que es el taponamiento cardíaco, que como lo estuve mencionando mucho en el caso del derrame pericárdico, es una complicación de esta. La siguiente. Bueno, el taponamiento cardíaco se va a caracterizar porque es la acumulación de líquido pericárdico bajo presión. Esto va a provocar que las cámaras cardíacas se vuelvan más pequeñas y disminuya la distensibilidad diastólica, como lo decía el doctor en el repaso que vimos. Aquí se me dañada la fase diastólica. ¿Sí me escucho? Me estoy trabando, es que me apareció. Sí, sí te Sí te escuchas. Ah, bueno, gracias. Entonces va a haber una disminución en la distensibilidad diastólica, lo que va a provocar, lo que va a provocar cambios progresivos en el retorno venoso sistémico. ¿Por qué? Bueno, porque va a haber esta compresión va a producir que el volumen cardíaco se vuelva mínimo durante la eyección. Entonces, cuando el taponamiento cardíaco ya es muy severo, el retorno venoso total va a caer. Incluso las cámaras cardíacas pueden encoger y el gasto cardíaco y la presión arterial van a disminuir. También va a provocar variación respiratoria en el retorno venoso. Y aquí va a ocurrir algo que se conoce como interacción ventricular, que es cuando la distensión del ventrículo derecho se hace demasiado grande, pero va a estar limitada por el tabique interventricular. Pero debido a que está bajo mucha presión, se puede abultar hacia la izquierda, haciendo que el ventrículo derecho se haga más chiquito. Entonces, el llenado de este ventrículo durante la inspiración va a estar disminuido. La siguiente, por favor. Ahora, etiológicamente va a incluir todas las causas de derrame pericárdico que ya vimos anteriormente o alguna hemorragia en el pericardio, así como causas iatrogénicas. En cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que hay 3 tipos de taponamiento cardíaco. Uno es el agudo, otro el subagudo, otro es el bajo presión y otro el regional. Ahorita vamos a hablar primero del agudo. En este caso va a tener un inicio repentino, va a causar dolor en el pecho, va a haber taquipnea, disnea y puede ser mortal si no es atendido de urgencia. Además, la presión venosa yugular se va a ver elevada y va a estar asociada con la distensión venosa en frente y en cuero cabelludo. La siguiente. Ahora, en el caso del taponamiento cardíaco subagudo, puede ser asintomático al inicio del cuadro, pero conforme empeora y la presión intrapericárdica aumenta, entonces ya van a aparecer ciertos síntomas y signos, como lo es la disnea, el malestar o plenitud torácica, edema periférico, fatiga e hipotensión con presión de pulso estrecha. Pero aquí, en el caso de los pacientes que son hipertensos, incluso pueden mantener sus niveles de presión elevados. En el caso del taponamiento cardíaco de baja presión, va a haber anomalías ecocardiográficas como el colapso de la cámara derecha y cambios que son demasiado evidentes en el flujo de la válvula mitral y la tricúspide. Esto pues gracias a una ecocardiografía. También la frecuencia cardíaca se va a ver elevada y la distensión venosa yugular también va a ser presente, además de que va a haber un pulso paradójico. Esto es muy clásico. Y el taponamiento cardíaco regional, tiene como
datos un poco inespecíficos, porque incluso los datos físicos que ya vimos anteriormente, los hemodinámicos y los ecocardiográficos pueden estar ausentes, pero ocurre generalmente cuando hay un derrame excéntrico loculado o un hematoma localizado. Esto es lo que puede producir el taponamiento cardíaco regional. Y debido al compromiso de las cámaras seleccionadas. La siguiente. Ahora, en cuanto a hallazgos físicos, hay una tríada que se le llama la tríada de Beck, donde vamos a ver ingurgitación yugular en el paciente, los ruidos cardíacos pueden estar disminuidos o ausentes y además hay hipotensión. En el caso de la hipotensión va a ser debido a la compresión externa miocárdica y pues es consiguiente al deterioro que existe ya del llenado cardíaco. La ingurgitación yugular va a ser debido al llenado diastólico, que es tardío o también está muy limitado o incluso está ausente en el ventrículo. Y en el caso de la hipotensión, tiene que ver con la inspiración y es una consecuencia pues directa de la interdependencia que veíamos, interdependencia ventricular. Que es cuando veíamos que el ventrículo derecho se hace más grande y hace que el ventrículo izquierdo se haga chiquito y no se pueda distender completamente. La siguiente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es igual, muy parecido al derrame pericárdico. Vamos a tener primero un electrocardiograma donde vamos a encontrar taquicardia sinusal y un bajo voltaje. La siguiente. En el caso de la radiografía de tórax, vamos a ver también la silueta cardíaca agrandada y los campos pulmonares van a ser claros. Esto es en el caso del taponamiento cardíaco de desarrollo lento. La siguiente. También se puede hacer un cateterismo cardíaco, donde nos va a revelar ciertos datos, como lo es el equilibrio de las presiones diastólicas intrapericárdicas promedio, que va de 10 a 30 milímetros de mercurio. También nos puede revelar un aumento inspiratorio en las presiones del lado derecho y la reducción de presiones en el lado izquierdo, que como veíamos es quien lleva como más los daños. La siguiente. Y bueno, en cuanto a tratamiento, también es muy importante la extracción del líquido pericárdico, como le veíamos, lo más recomendable es lo más usado es la pericardiocentesis, aunque también se puede hacer la pericardiectomía, como lo veíamos anteriormente en ciertos casos, y también es muy, muy importante la reanimación con líquidos. Se puede utilizar sangre, plasma, dextrano o solución salina. Y en el caso del taponamiento cardíaco temprano, con un nulo compromiso hemodinámico, también debemos estar al pendiente de los cambios hemodinámicos que se pueden llegar a dar. Tenemos que estar haciendo estudios ecográficos seriados, que también serían de entre cada 5 a 7 días, dependiendo del caso. Y también pues es importante estar tomando atención al volumen para evitar su depresión. Y esto sería todo hasta aquí de taponamiento cardíaco. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el tema de pericarditis constrictiva, que pues esta pericarditis va a ser el resultado de que se formen cicatrices y pues al formarse estas cicatrices, por consiguiente, va a haber una pérdida de la elasticidad normal pues del pericardio. Bueno, esta constricción pericárdica puede ser típicamente crónica, pero también hay otras variantes como la subaguda, la transitoria y la oculta, pero nos vamos a enfocar más en la crónica. Entonces, de forma normal, el pericardio pues puede estirarse para que se adapte a estos cambios fisiológicos en el volumen cardíaco, ¿no? Lo que va a pasar en la pericarditis constrictiva es que hay una fuerza externa que nos va a impedir este llenado cardíaco porque hay un engrosamiento del pericardio que puede estar asociado o no a calcificaciones. Entonces, pues esto lo que nos va a dar como resultado es que hay una alteración del llenado cardíaco en la diástole y sobre todo se va a presentar en la inspiración. También, entonces, pues debido a esto va a haber una capacidad pues afectada para que el corazón se adapte a estos cambios de volumen
Y una característica fisiopatológica de la pericarditis constrictiva es lo que ya mencionaba mi compañera Leslie, de la interdependencia ventricular que va a estar aumentada. Esto porque pues, el pericardio contribuye a que haya un acoplamiento diastólico entre estos dos ventrículos, ¿no? Entonces, la dilatación de uno va a afectar la distendibilidad de otro. Y esto parece que está mediado por el septum o el tabique interventricular, que va a como protruir dentro del ventrículo izquierdo y pues va a ocasionar estos cambios en la cavidad cuando el ventrículo derecho se va a dilatar. Y esto es a lo que se le conoce como interdependencia ventricular, como que lo va a apretar, lo va a desplazar y pues no se va a poder expandir porque el pericardio está engrosado. Entonces, bueno, como les comento, en la fisiología normal, los pacientes que tienen un pericardio pues sano, esta presión intratorácica pues va a disminuir a la inspiración y al disminuir esta presión intratorácica va a ocasionar que haya un aumento en el retorno venoso hacia el corazón derecho. Entonces, por lo tanto, pues va a aumentar la cámara de este ventrículo derecho porque se va a adaptar al volumen del retorno venoso. Entonces, anormalmente en esta pericarditis constrictiva, pues está engrosado, está rígido y pues al estar engrosado y rígido, va a evitar que la disminución inspiratoria normal de esta presión intratorácica pues no se va a transmitir a las cámaras del corazón. Entonces, el pericardio pues no se va a expandir y no se va a adaptar al retorno venoso a la inspiración. Otra cosa es que cuando bueno, con la inspiración pues aumenta el llenado de la aurícula, ¿no? Y del ventrículo derecho. Y como les comento, se va a desplazar este septum interventricular hacia la izquierda y la cavidad ventricular izquierda va a reducir su llenado porque se está desplazando este tabique y pues no se va a poder extender porque está esta constricción pericárdica porque está engrosado. Entonces, el gasto pulmonar va a aumentar y por el contrario, el gasto sistémico disminuye y pues con la expiración va a ocurrir lo contrario. Se va a reducir el llenado del ventrículo derecho y pues aumenta el del ventrículo izquierdo y pues por lo tanto también aumenta el gasto en la aorta. Entonces, cuando hay va a haber este impedimento al llenado diastólico en ambos ventrículos, ¿no? Entonces, en el ventrículo derecho, pues va a constituir este obstáculo para el retorno venoso del cuerpo y pues va a condicionar que se eleve la presión venosa sistémica. Y pues en cuanto al ventrículo izquierdo, pues va a condicionar que haya una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto puede causar la caída de la presión arterial que pues generalmente se compensa con una taquicardia. También otra cosa que me lo mencionaban en los artículos es que generalmente este proceso cicatricial de la rigidez del pericardio no iba a afectar como tanto a la zona en las aurículas, por lo tanto pues no se iba a ver como este proceso de engrosamiento, ¿no? Entonces no iba a haber esta constricción por parte del pericardio en las aurículas y pues estas cavidades van a ser las que pues sobrelleven toda esta sobrecarga hemodinámica, ya que pues se va a ver como impedido el llenado en los ventrículos. Entonces, en el electrocardiograma se pueden ver estos crecimientos auriculares e incluso la fibrilación auricular, pero es dado a que las aurículas pues, están sobrellevando toda esta carga hemodinámica. En cuanto a la etiología, como se los puse en el cuadrito de la segunda o tercera diapositiva, pues puede ser muy variada. Puede ocurrir pues prácticamente de cualquier proceso patológico que afecte al pericardio y dentro de las causas pues más frecuentes están las idiopáticas y después de algún tratamiento como la radiación. También se mencionaba en la literatura que la etiología infecciosa pues va a ser más común en los países que estén en vías de desarrollo. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener estos síntomas que pues van a estar relacionados con la sobrecarga exagerada de líquidos, que se puede traducir como un edema periférico llegando hasta la anasarca, y los síntomas relacionados con la disminución del gasto cardíaco, que era lo que les mencionaba. Entonces al esfuerzo pues se va a presentar esta fatiga y esta disnea.
En cuanto a la exploración física, pues igual, como ya lo mencionaba mi compañera Leslie, vamos a tener una presión venosa yugular elevada. También un pulso paradójico. Esto, bueno, porque normalmente a la inspiración pues aumenta el retorno venoso a las cavidades derechas, ¿no? Y como ya les comenté, entonces pues va a disminuir en las izquierdas. Entonces en condiciones pues normales va a haber como una disminución no tan marcada, o sea, pues discreta del gasto cardíaco al momento de la inspiración. Y bueno, se dice que es discreta, menor a 8 milímetros de mercurio, pero cuando pues suele haber este derrame pericárdico, este engrosamiento del pericardio, pues va a comprimir el ventrículo derecho y pues el retorno venoso sistémico hacia el corazón pues también va a disminuir, pero de una manera pues más importante. Y al querer entrar la sangre hacia el ventrículo derecho, pues lo va a hacer mediante como esta presión negativa que ejerce el tórax. Entonces, pues aumenta el del ventrículo derecho, pero el ventrículo al querer pasar no se va a poder expandir por esta compresión. Entonces, se va a exacerbar este proceso de disminución de la presión y se menciona que la presión sistólica va a disminuir más de 10 milímetros de mercurio, que pues ya es más de lo normal, que como les comentaba, se dice que es menor de 8 milímetros de mercurio. También se puede presentar el signo de Kussmaul, que consiste en que hay una ingurgitación de las venas del cuello, pero a la inspiración. Y también el golpe pericárdico o knock pericárdico, que este es un ruido cardíaco que se produce un poco como si fuera, bueno, antes de un S3, como si fuera un S3, y les puse un videito. Me dicen si lo escuchan, por favor. ¿Sí lo escucharon? Sí. Sí. S3. Y pues también se puede presentar este edema periférico, como les comentaba, por esta sobrecarga de líquidos que va a haber. En cuanto al... Ay, ya no cambió. En cuanto al electrocardiograma, pues no va a haber como estos hallazgos patognomónicos, pero se pueden presentar cambios inespecíficos en el segmento ST y la onda T. También se puede presentar taquicardia, disminución del voltaje del QRS y pues esta fibrilación auricular. En cuanto a la radiografía, se puede presentar esta calcificación del pericardio, que nos dé pues por consecuencia todas estas manifestaciones que ya les dije de la constricción, pero puede no presentarse y su ausencia pues no va a descartar el diagnóstico de una pericarditis constrictiva. En cuanto al ecocardiograma, de acuerdo a la guía de práctica clínica, pues nos mencionan ciertos parámetros que se pueden encontrar, que pues va a ser el engrosamiento pericárdico, la calcificación, puede estar la presencia de un derrame pericárdico también, el crecimiento auricular y que el diámetro del ventrículo izquierdo pues no aumente en la fase de llenado rápido. En cuanto a la tomografía axial computarizada, pues se puede encontrar un grosor del pericardio mayor entre 3 a 4 milímetros o mayor. Se pueden también ver calcificaciones, también dilatación de la vena cava inferior y pues esta deformación del contorno ventricular. En cuanto a la resonancia magnética, pues esta va a ser como que mayor que la tomografía axial para que se diferencien pues si hay o no cantidades pequeñas de derrame pericárdico o si se encuentran adherencias, pero pues la tomografía va a ser como que mayor que la resonancia para que se detecten estas calcificaciones, ya que pues en la resonancia el pericardio que esté fibrosado o calcificado pues se va a ver tipo intenso. Y en cuanto al cateterismo, bueno, se menciona que
que en el ventrículo la presión diastólica va a tener una morfología de raíz cuadrada. Esto pues sí me causó un poquito de ruido. Yo lo entendí como que debido a que va a haber una elevación en la presión de la aurícula, va a ocasionar que haya un llenado rápido y este se va a encontrar pues con la limitación hacia el ventrículo debido a la rigidez del pericardio. Entonces, esto ocasiona que haya una elevación pues exagerada de la presión intraventricular en la diástole, y es eso lo que le da el aspecto o esta morfología de raíz cuadrada que está ahí en el cuadrito que está en rojo. Y en cuanto al tratamiento, la guía menciona que en pacientes que tengan un diagnóstico reciente de pericarditis constrictiva, pero que estén hemodinámicamente estables y que no tengan evidencia ya sea por imagen de una constricción crónica, se va a tener un manejo conservador. Esto va a aplicar el tratamiento de la pericarditis aguda, que como ya les mencionaba, era el pilar, pues los AINES y la colchicina y pues más el reposo, y se iba a estar reevaluando al paciente. Pero en pacientes que ya presenten sintomatología, se iba a realizar una pericardectomía, que ya nos mencionaba mi compañera Leslie, y les puse un videito, a ver, espérenme. Y ya está chiquito. Y pues eso sería, creo que dejé compartir, pero pues eso sería todo por nuestra parte. Y no sé si el doctor quiera agregar algo. Pues muy bien. Como ustedes ven, la pericarditis, pues siguiendo toda su secuela, pues es de algo que puede ser tan banal en algunos momentos y en su tratamiento, como complicarse pues de manera grave como lo fueron describiendo ustedes. Yo creo que pero para no llegar a estas complicaciones, bueno, pues el tratamiento tiene que ser pues inmediato, como todas las enfermedades crónicas, para no llegar a una situación extrema. Y en cuanto a los estudios que se hacen para una pericarditis o un tamponade, pues casi nunca llegamos a la resonancia magnética, digo, son estudios para academia, tampoco llegamos al cateterismo cardíaco, son excepciones, insisto, meramente académicas, a donde sí, siempre para todos es el electrocardiograma, la radiografía y el ecocardiograma. Son estudios básicos, con eso tú tienes el diagnóstico preciso y puedes iniciar tu tratamiento, ¿sí? Hacer punción pericárdica es frecuente con personas expertas y dirigida hoy por eco, básicamente se hace la pericardiocentesis. Es pues un procedimiento más o menos sencillo. Hay que cuidar pues muy bien también la depresión de volumen, que no sea de manera muy brusca para no generar ahí una descompensación. Pero el tratamiento realmente yo creo que no es tan complejo, los antiinflamatorios básicamente por tiempo prolongado. No hay que tener pues así como mucha, no sé, mucho miedo al tratamiento de los AINES, también de los esteroides. Y el pronóstico pues va a depender también de la etiología. Yo hace rato dije que casi cualquier cosa puede generar una pericarditis y pues en esta complicación que ustedes acaban de mencionar. Pacientes con
problemas oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, son donde más hemos visto esos derrames tan grandes que van a terminar a veces en una pericardiocentesis. Y las enfermedades bacterianas son las que también generan en algún momento más endurecimiento de ese pericardio, que van a terminar en una cirugía como la que acabamos de ver, ¿sí? Pero en general, yo creo que ¿con qué nos quedaríamos? Bueno, primero que esta simple capa que cubre al corazón, pues puede tener complicaciones muy importantes, que es frecuente que se inflame, que puede ser algo a veces tan ligero, quizá un traumatismo torácico, y terminar en una inflamación de esta naturaleza y en un tamponade, que sería la complicación mucho más seria y que puede llevar a la muerte al paciente, ¿sí? Siempre que haya un dolor de pecho con características como esta que acaban de revisar, bueno, pues hay que pensar en que el paciente no tiene un cuadro clínico de insuficiencia coronaria, pero sí hay que buscar pues un cuadro o un origen de inflamación pericárdica, ¿sí? Como yo dije hace rato, no todo lo que en el pecho duele tiene que ser corazón, o no todo lo que en el pecho duele tiene que ser pues de causa isquémica, ¿sí? El pericardio es un tema aquí que debemos de estar pendiente todo el tiempo, porque créanme que ustedes seguramente ya han visto un paciente con pericarditis y a lo mejor no le dieron la importancia de vida, ¿sí? Habrá que estar más atento a esto, y yo creo que con el tiempo vamos a ir pues teniendo más experiencia y seguramente ante la experiencia pues mejor diagnóstico, mejor tratamiento y mejor evolución para estos enfermos. ¿De acuerdo? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Entonces, si entendí bien, la diferencia entre una pericarditis constrictiva y una restrictiva es que el septum interventricular no está funcionando bien, o sea, en la restrictiva no está funcionando bien y en la constrictiva sí. Bueno, no, o sea, la pericarditis constrictiva y restrictiva. La constrictiva es prácticamente, no te deja hacer absolutamente nada, ¿sí? O sea, la presión de ambas cámaras está alterada, está alta, ¿sí? Donde hay una desviación del septum por el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, y eso genera una serie de complicaciones. Pero también en la otra parte restrictiva, pues también tenemos algo similar. A veces es difícil de manera hemodinámica hacer eso, por ejemplo, en un cateterismo, es mucho más fácil en el eco o en alguna resonancia magnética. Sin embargo, el tratamiento yo creo que no va a ser distinto. Pensar en cualquiera de las dos, el tratamiento va a ser muy similar o va a ser el mismo, como lo acaban de ver ahorita, ¿sí? Existen las dos como división académica básicamente, pero hemodinámicamente se van a comportar muy similar, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Pues si no hay comentarios, nos veríamos mañana. Nos toca ver, creo que radiografía de tórax, ¿verdad? ¿Cierto? Y bueno, es que yo recuerdo que primero era electrocardiograma, doctor, pero no sé. ¿Electrocardiograma? Sí, yo también recuerdo eso. Bueno, entonces mañana vemos el electrocardiograma, ¿está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.